Buenas, soy Axel Llera, yo la reacción al capítulo número 9 de Re:Zero, cuarta temporada. Y bueno, en el episodio anterior, pues sí, lo peor que podía llegar a pasar terminó sucediendo. Justamente, o sea, con Subaru habiendo perdido las memorias, vemos cómo pues termina presentándose de nuevo ante pues Emilia y Beatriz y bueno, ya después ante los demás, pareciendo que bueno, sí, las cosas estaban un poquito jodidas, pero pues todo estaba ahí calmadito hasta ese entonces, ya que como terminamos viendo pues más adelante, mientras Subaru pues intenta ahí habituarse a esta nueva vida, la verdad vemos cómo pues termina siendo empujado a través de la torre y tal y cayendo pues bastantes pisos hasta el suelito, generando su muerte. En un principio creyendo que esto pues era una especie pues de sueño premonitorio y tal, intentando pues ahí entender un poquito pues de esta habilidad, dándose cuenta ahí de las situaciones y tal, o sea, con respecto a los personajes, hasta que, bueno, intentando pues buscar una solución pues para su visión y tal, vemos como pues termina intentando de contarles la verdad pues a sus compañeros. Tristemente, como terminamos viendo, debido pues al estado de Subaru, algunos del grupo han empezado a considerar a Subaru pues una carga, cosa que bastante putada, la verdad. Creo que fue la Anastasia, o sea, lo que terminó, bueno, Zorritna, la que terminó mencionando este asunto, o sea, porque Emilia y esta Beatriz parecían no estar muy felices, o sea, con por como estaban hablando ahí del pobre Subaru, aunque esto termina ahí doliéndole un poquito pues a nuestro muchacho, viendo como pues no hay confianza y tal, y esto pues terminando generando, o sea, que vuelva al lugar donde ya había muerto para terminar de volver a morir otra vez, pero en esta ocasión de una forma pues más brutal, porque sí, pues qué sería Re:Zero sin las muertes tan brutales pues de nuestro querido muchacho. Así que bueno, con el dolor y el impacto, o sea, de vivir ahí una caída bastante hardcore, la verdad y tal, obviamente Subaru, o sea, termina pues sufriendo pues ahí los estragos pues del regreso ahí a la muerte y tal, intentando pues ahí ir del lugar y tal, dándose cuenta de que alguien pues lo está queriendo asesinar y tal, y dándose cuenta pues de la naturaleza de su habilidad. No solo eso, o sea, llegando, o sea, con el mismo raid, o sea, quien por alguna razón no pensó en mejor cosa que jugar con las entrañas de nuestro querido chico, dejándolo pues aún más traumado al pobre de lo que ya estaba y tal. Para colmo, termina llegando la mismísima Satela ahí a acariciarle un poquito el corazoncito y tal. No sé por qué terminó apareciendo. No sé si fue un hecho, o sea, de que inconscientemente terminó mencionando lo de su habilidad o terminó apareciendo para calmarlo o algo por el estilo. Así que curioso, la verdad yo pensé que ahí iba a morir, la verdad, pero no, al final, bueno, vemos cómo pues termina llegando Emilia a su rescate, lo terminan llevando al cuarto este, o sea, de la curación. Ram bastante cabrona, la verdad, o sea, lo entiendo, no me malentiendan, o sea, pero también un poco putada, o sea que actúe de esa manera tan deplorable, la verdad, o sea, no ve el estado del pobre chico ahí, luego, pobrecita Raim, viendo a su héroe y tal. Que había necesidad de decir eso, la verdad, pero, en fin. Al final, bueno, vemos como Subaru intentando, o sea, dándose cuenta pues de ahí de la problemática de su habilidad y tal, y no queriendo pues por obvias razones morir, intentar salir pues de la torre, cosa que lamentablemente debieron haberle explicado que no podía y tal. Bueno, entiendo que con la conmoción y tal, pues uno no se le ocurra de que, ah, cierto, él no sabe que no necesitamos salir de la torre. O sea, entiendo, así que no los culpo, pero pues bastante jodido, ya que
Parece que Shaula pues ha activado el modo Psycho Killer como pues nos había prometido. Así que, uy, se vienen cositas para Subaru y tal. Vamos a ver cómo va a seguir este episodito y tal. Y bueno, esperemos, digo, lo peor que pudo haber pasado es que, pues sí, el punto de guardado se ha ajustado justamente cuando Subaru ha perdido las memorias. Y lo peor es que no sabemos qué habrá podido llegar a pasar, o sea, porque les digo, en un principio sospeché que podría llegar a ser alguna cuestión ahí de gula y tal. Pero no, o sea, parece ser que tenía que ver algo con los libros, o sea, con la misma biblioteca. Así que a ver qué se nos revela y pues rezad para que las cosas no terminen empeorando, aunque siendo recero lo veo difícil. Lo veo difícil que no empeoren antes de mejorar. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Buah, bastante potente, la verdad, este episodio. Donde, bueno, hemos tenido otra muerte de Subarito. Y parece ser que las cosas, pues como era de esperarse, han terminado empeorando antes de mejorar. Y lo peor es que ahora con Subaru pues teniendo esta paranoia de no saber en quién confiar y tal, termina complicando pues aún más las cosas, o sea que ya de por sí eran bastante complicadas. Aunque la verdad es que me ha sorprendido este episodio, o sea, porque yo esperaba, como mencioné, que con el final del anterior episodio, o sea, nos mostraran a esta Shaula volviéndose en modo asesino y yendo a cazar a Subaru por haberse escapado ahí de tal, pero no, o sea, no fue así, es simplemente pues parece que pues quién sabe, o sea, que ha terminado pasando ahí en la torre y tal. Simplemente, o sea, nos muestran cómo Subaru, pues al salir, o sea, se encuentra con el desierto, un gusano, pues ahí de arena lo termina atacando y tal. Curiosamente, o sea, parece que Shaula le termina salvando, o sea, por los disparos, o sea, estos pues que ya hemos llegado a ver y tal. Pero luego, o sea, Subaru termina cayendo nuevamente pues al subterráneo ahí de las dunas estas y tal, logrando, bueno, teniendo que pasar nuevamente pues por las puertitas estas y tal. Y justamente, o sea, cuando parecía, o sea, que se había quedado atrapado otra vez y tal en la última puerta y tal, vemos como pues en esta ocasión, por alguna razón, logra pasar la puerta. Aunque para esta ocasión parece que nos termina llevando de vuelta a la atalaya. Bastante curioso, no sé si terminarán explicando, o sea, por qué en esa ocasión ahora sí pudo pasarla ahí Subaru y tal. Eh, y bueno, o sea, qué rayos terminó pasando. Pero, como terminamos viendo, intuyo que por algo nos terminaron mostrándolo y explicándolo del miasma este y tal. Intuyo que nuevamente el miasma terminó afectando a Subaru y por eso, o sea, cuando vuelve a la atalaya y tal, y bueno, con lo que ha pasado y tal, pues peor. Vemos, o sea, cómo pues termina entrando en modo psycho. Decidido pues a matar a todos para evitar pues que lo terminen matando a él. E incluso ahí ya planeando ahí de que bueno, vamos a ver a quién mato y cuál, a ver quién va a estar más difícil y quién no y tal. Pero curiosamente vemos, o sea, como pues todo el mundo, a excepción de esta Emilia y Beatriz, terminaron pues siendo asesinados. Eh,
justamente, o sea, viendo como pues la primera en encontrar el cadáver, de encontrar su cadáver y tal, es la mismísima Shaula, que probablemente es lo que más me haya sorprendido. Porque al final pues puedes intuir, o sea, que bueno, Gula es quien termina matando a todos, o sea, por la escena ahí al final y tal. Pero me parece bastante raro, la verdad, o sea, porque... Eh, o sea, ¿cómo mataron a Shaula? O sea, sabemos que Shaula es tremendo monstruo, o sea, que con un de sus dedos, o sea, te puede ahí atravesar y llenar ahí de múltiples agujeros hasta pulverizarte al completo. Así que se me hace raro, o sea, que alguien como ella, a no ser... es que no me acuerdo cuál fue la orden que le dio Subaru, porque no estaba pensando en eso. O sea, que recordemos que Subaru explícitamente le había dicho no mates, es que no me acuerdo qué orden le dio. Porque si le dijo, o sea, no mates a nadie dentro de la torre, putada, o sea, porque en el momento de estar dentro de la torre y tal, pero si le digo, no mates a mis amigos y tal, o cual, o sea, no debería haber problema, pero digo, todo depende de qué palabras utilizó Subaru en ese entonces, porque les digo, podría ser la explicación de por qué Shaula está teniendo el poder, les digo, o sea, no creo que sea difícil ahí y tal, no pudiera, o sea, con Gula, la verdad, o sea, sí, Gula es hábil y tal, pero digamos, o sea, es como, o sea, digamos que, o sea, si han visto Fate, digamos que Shaula es como Gilgamesh. Podríamos decir, o sea, no importa qué tan mamadísimo seas, o sea, o de ahí tan hábil y tal, o sea, un montón de disparos ahí a tal y pues adiós y tal, pero les digo, podría haber llegado pues a hacer eso. Tal. Ya después, bueno, vemos como Subaru ahí sigue avanzando y encontrando pues a todo el mundo asesinado. Curioso, el Julius pues ahí enfrente, o sea, de Meili aparentemente así como protegiéndola y tal, Anastasia ahí también muerta, Ram, o sea, como que la atravesaron ahí, tremendo impacto y tal. Y curiosamente sabemos que el cuerpo de Rem no se encontraba, por ahí, al menos no recuerdo pues haberlo ahí llegado a ver. Al final, bueno, vemos cómo pues Subaru se termina encontrando con Patrache, vemos cómo pues se termina dando cuenta de la vez tu amiga, o sea que termina siendo pues esta dragoncita. Viendo, o sea, como pues le intentó incluso proteger hasta el final. Vemos el ataque de esta especie de humo negro y tal. No sé qué habrá pasado. La verdad, o sea, no sé si es. O sea, no sé si lo provocaron los mismos de Gula o es un mecanismo, o sea, de la propia torre. O sea, porque jodidillo, la verdad. Y ya al final, o sea, algo me dice que ese pasadizo secreto va a ser clave para algo. No sé para qué, pero para algo probablemente termine siendo clave. Al final, bueno, eh, vemos como pues bueno, termina llegando pues ahí el pasadizo gracias a Patrache y tal, y vemos como pues al final Gula le termina decapitando, o sea, nos quieren hacer pensar de que oh Rem despertó y tal, pero no me jodas, o sea, las palabras que termina utilizando, la manera en que termina sonriendo, y la forma, o sea, sí, la forma de expresarse ante Subaru y tal y cual es bastante obvio, o sea, que se trata pues ahí de Gulinia. Por lo cual, buah, jodillo, jodidillo pues el asuntillo, la verdad. Pero en fin, con esto Subaru termina muriendo pues por tercera, sí es la tercera, ¿no? Porque sí, una, dos, tres, sí, tercera vez después de haber perdido los recuerdos y con ello
Bueno, decidiendo pues tomar otra estrategia. En esta ocasión pues ocultar lo de su amnesia, ya que aparentemente puede llegar a ser uno de los motivos por el cual lo estén asesinando y tal. Pero como dice él, o sea, no tiene sentido, la verdad. O sea, ¿por qué matarlo por algo que no sabe? O sea, si le convendría a la otra persona y tal. Así que no confiando en nadie, vemos cómo pues intenta ahí a ir tanteando el terreno y tal, viendo, o sea, cómo pues, bueno, Shaula es Shaula, y viendo, o sea, cómo pues terminó muriendo y tal, y bueno, no puede ser ahí ella la culpable y tal. Vemos cómo pues la termina utilizando un poquito pues de herramientas, o sea, para como guardaespaldas, más que nada. Vemos cómo pues termina hablando con Julius. Me encantó la conversación con Julius y tal. Luego, oye, tenemos que hablar, Julius, de aquel asunto de ayer y tal. Ah, el asunto de ayer, sí, no quiero hablar de eso, no, pero creo que es necesario que hablemos, Julius. No, no quiero hablar de eso porque tal, fue muy doloroso ese secreto de que tuviste y tal. Está ahí como que, y Subaru quedándose así como que, ¿qué putas? ¿Qué putas estamos hablando aquí? Y tal, pero jodidillo, jodidillo, la verdad. O sea, desde la perspectiva, o sea, de Subaru amnésico, el asunto parece más grave de lo que realmente es. Pero realmente el asunto, o sea, no quiero quitarle ahí problemática al asunto, pero simplemente es Julius ahí herido en su orgullo y nada más. Pero les digo, la forma en que tiene la conversación es como que, wow, Dios, un misterio ahí súper secretoso y tal, que obviamente no sirve, o sea, sirve solo para alentar un poquito pues más ahí la paranoia de nuestro querido Subariño. Pero bueno, ya al final, o sea, me gustó pues ahí el abraciño, o sea, que le termina dando al final a Shaula al darse cuenta de cómo la pobre o sea, se termina hablando de sí misma y tal, bastante bonito. Pero bueno, luego tenemos pues la conversación con Meili. En un principio pensé, o sea, que Meili se había dado cuenta, o sea, no de que no tuviera recuerdo, sino de que algo estaba pasando con Subaru y tal. Y por eso estaba ahí medio, la verdad, medio sus. Aunque, wow, escalofríos, la verdad, sí terminan dándose cuando se le termina acercando el oído a Subaru y se termina ahí relamiendo. Wow, recuerdos de, de la madre justamente y tal. Instantáneamente, o sea, bueno, Meili hablando acerca de lo que le dijo ayer, de que en serio es verdad lo que me dijiste ayer y tal. ¿Qué le dijo exactamente? Así, lo que me dijiste ayer, hasta qué punto puedo creérmelo y tal. No sé si lo estaba tanteando o si estaba hablando, o sea, de lo que le dijo Subaru acerca de lo de sus padres. Eso es lo que me intriga, o sea, no sé a ver cuál será la situación en ese sentido, la verdad. Pero bueno, simplemente, bueno, las palabras, lamentablemente, pues no sabremos, ya que las palabras que termina mencionando parece que terminan encendiendo un interruptor en Subaru, o sea que termine generando que este mismo la termine estrangulando. Bastante, bastante potente, la verdad. O sea, es como que pues snapeó ahí y tal y la mató ahí sin darse cuenta y tal. Y lo peor de todo es el Subaru Natsuki was here. Bastante, bastante turbio, la verdad. Le digo, no sé, porque aquí hay dos cosas. Número uno, o sea, que sí haya sido un ataque de pánico, un ataque ahí de reacción, de shock, de "Ah", y tal, o sea, porque suele pasar, o sea, ese tipo de reacciones, o sea, donde de repente, o sea, te sientes tan amenazado, o sea, que simplemente reaccionas, atacas y tal, y no recuerdas exactamente qué es lo que hiciste, y tal, no sé si habrá sido una reacción así, o tiene algo que ver, o sea, con otra cosa.
O sea, por ejemplo, con lo del miasma o algo más ahí profundo, o sea, que todavía no tal, porque le digo, entiendo lo de la reacción, pero el Subaru Natsuki Was Here ahí es donde ya no sé la verdad, o sea, cuál es el asunto en ese sentido, pero turbieciño, la verdad, a ver qué ahora qué es lo que va a pasar, cómo les va a explicar ahí de que alguien mató a Meili. Curioso, ¿no? Aunque ahora que ha muerto, o sea, podría servir para ver cómo funciona la biblioteca. A ver si termina apareciendo el libro ahí de Meili. Sería interesante, la verdad, si terminan mostrando eso. O sea, que nos muestren que aparezca así de la nada o de repente llegue el libro volando ahí, algo por el estilo. Y tal, sería curioso, la verdad. Y aparte, bueno, ver qué es lo que termina explicando, les digo, Subaru, o sea, con respecto a eso. Tal vez diga, oh no, yo no fui, fue alguien ahí, pero yo no. A ver cómo termina ahí reaccionando el grupito. Y bueno, esperar a ver, o sea, porque pues no es la única amenaza, o sea, que terminamos viendo. O sea, recordemos y tal, que recordemos que Gula pues está por ahí, al parecer, en todo este asunto de la torre. Pero, en fin. Así que, al menos de momento, ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.